Hola y bienvenidos a un nuevo video. A lo largo de la historia, el impulso de la humanidad por explorar ha llevado a las personas a lugares más remotos, misteriosos y a menudo sagrados de la Tierra. A veces conducía a la fama o a descubrimientos, pero más a menudo a conflictos, desapariciones o errores fatales. Hoy te mostraremos a 20 personas que se perdieron en la selva y se encontraron cara a cara con las tribus locales. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. Michael Rockefeller era el hijo del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, y miembro de la poderosa e inmensamente rica familia Rockefeller. Su desaparición en 1961 durante una expedición antropológica a Papúa, entonces Nueva Guinea holandesa, sigue siendo uno de los enigmas más misteriosos del siglo XX. Michael viajó allí como parte de una expedición etnográfica patrocinada por el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard. Estaba especialmente fascinado por el pueblo Asmat, conocido por su talla en madera y rituales como la caza de cabezas y el canibalismo que todavía ocurrían en ese momento. El 17 de noviembre de 1961, su catamarán volcó a unos 20 kilómetros de la costa mientras viajaba con el antropólogo holandés René Guaschin. Después de ir a la deriva durante un día, Rockefeller decidió nadar hasta la orilla usando bidones como flotación. Fue visto por última vez remando hacia tierra. A pesar de una búsqueda a gran escala, nunca fue encontrado y fue declarado oficialmente muerto en 1964. ¿Qué pasó realmente? La cautelosa explicación oficial es que se ahogó antes de llegar a la orilla. Sin embargo, algunos investigadores y periodistas creen que logró llegar a tierra y fue asesinado por las tribus locales, posiblemente como venganza o como parte de un ritual. El Asmat tuvo una historia violenta con las autoridades coloniales holandesas y algunos sospechan que su muerte fue simbólica. Algunas teorías inverosímiles incluso sugieren que sobrevivió y eligió vivir aislado entre las tribus. Número 19. El coronel Percy Harrison Fawcett, nacido en 1867, fue un geógrafo, arqueólogo y oficial de artillería británico. Ganó fama por sus audaces expediciones en América del Sur, particularmente en la inexplorada región amazónica. Fawcett se convenció de la existencia de una ciudad perdida y avanzada en lo profundo de la selva brasileña, a la que llamó Zeta. Creía que esta ciudad era anterior al contacto europeo y podía demostrar que las civilizaciones complejas alguna vez prosperaron en la selva tropical, una idea controvertida en ese momento. Su creencia se basaba en mapas y textos antiguos, como el manuscrito 512 del siglo XVIII, que describe una ciudad desierta, así como en historias indígenas e informes de ruinas de piedra. También creía que estaba destinado a encontrarlo. En abril de 1925 se embarcó en su última y más infame expedición, acompañado por su hijo de 21 años y el mejor amigo de su hijo. El grupo se aventuró en la selva de Mato Grosso hacia el río Xingu. Fawcett había dejado claro de antemano que no se debía lanzar misiones de rescate si desaparecían. Fueron vistos por última vez cerca del curso superior del Xingu. Algunos creen que fueron asesinados por tribus indígenas como los Kalapalo, aunque ciertas tribus en realidad tenían a Fawcett en alta estima. Las leyendas incluso afirman que su hijo Jack se casó con una mujer de la tribu. Más de 100 personas murieron en intentos de rescates posteriores y nunca se han encontrado pruebas definitivas sobre su destino. Número 18. Nacido el 1 de octubre de 1926 en Toulon, Francia, Raymond fue un joven periodista y explorador. Luchó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y en 1946 viajó a Brasil para documentar expediciones entre el pueblo Savante. En junio de 1949 partió en solitario desde Cayena en un viaje a través de las montañas Tumbuk-Umac, con el objetivo de viajar completamente a pie a través del río Jari hasta Belén. Después de informar sobre la vida costera y explorar el río Maná, partió de nuevo a finales de octubre de 1949 con un equipo mínimo, planeando cazar en el camino. Sin embargo, sufría de disentería, inanición y también agotamiento. En Tamourí se volvió tan débil que ya no podía usar su rifle y en un intento desesperado por sobrevivir se vio obligado a comerse a su perro Vovi. El 13 de enero de 1950 dejó atrás su equipo y su diario y se adentró en los rápidos del río Tampok para no volver jamás.
Semanas más tarde, miembros del pueblo en Merillón encontraron sus pertenencias abandonadas y su diario, que terminaba en The Great Cloud. Su padre, Edgar Maufrais, lo buscó durante 12 años cubriendo más de 12.000 kilómetros, financiados por activos familiares y regalías de libros. En 1964, Edgar fue encontrado exhausto y rescatado por la policía. Raymond nunca fue encontrado. Número 17. A finales de agosto de 2024, 2 madereros fueron asesinados en Madre de Dios tras ser alcanzados por flechas en un ataque de la tribu no contactada Mashco-Piro. Otro maderero resultó herido y otros 2 desaparecieron después del incidente. Los Mashco-Piro se encuentran entre los grupos indígenas no contactados más grandes que se conocen y que viven voluntariamente en aislamiento en la Amazonía. Su territorio se superpone con una concesión maderera perteneciente a Canales Taujamanú, que abarca más de 53.000 hectáreas. Este no fue un incidente aislado. Entre 2015 y 2022 se reportaron al menos 4 enfrentamientos mortales con la tribu. El Ministerio de Cultura peruano y el Ministerio Público iniciaron una investigación e intentaron enviar un helicóptero a la zona remota. La organización indígena FENAMAD, que representa 39 comunidades, criticó el continuo fracaso del gobierno para proteger tanto a los Mashco-Piro como a los trabajadores locales en la zona. Número 16. Un equipo de 5 misioneros evangélicos estadounidenses se propuso llevar el evangelio a la tribu guaraní, entonces conocida como los Auca, un nombre que significa salvaje en quechua. La tribu era conocida por defender ferozmente su territorio. A partir de septiembre de 1955, los misioneros realizaron vuelos regulares sobre la tierra de los guaraní, dejando regalos como machetes, ollas y baratijas como ofrendas de paz. Al principio pareció funcionar. La tribu incluso envió regalos, incluidos un loro. El 3 de enero de 1956, el equipo estableció un campamento en un banco de arena a lo largo del río Curaray, al que llamaron Palm Beach. Construyeron un refugio y se prepararon para el contacto. El 6 de enero tuvieron su primer encuentro pacífico con 3 miembros de la tribu, incluido un hombre al que apodaron George, que incluso fue a dar un paseo en avión con el piloto misionero Nate Sainz. Los ánimos estaban por las nubes, pero el 8 de enero ocurrió el desastre. Un grupo de guerreros guaraní atacó el campamento, posiblemente debido a un malentendido, y los 5 misioneros fueron asesinados con lanzas. Sus cuerpos fueron dejados en el río o en el campamento y su avión fue destruido y abandonado en la selva. Cuando Nate Sainz no pudo hacer contacto por radio, se lanzó una misión de rescate. Finalmente, se recuperaron 4 cuerpos. Elizabeth Elliot, viuda de Jim Elliot, y Rachel Saint, hermana de Nate, regresaron más tarde a vivir entre los guaraní. Número 15. En noviembre de 2018, el misionero estadounidense John Allen Shaw, de 26 años, viajó a la prohibida isla Sentinel del Norte en un intento de convertir a la aislada tribu sentinelesa al cristianismo. Nacido en Alabama y criado en Washington, Shaw se inspiró desde muy joven en las historias de aventura y en la Gran Comisión Cristiana. Durante casi una década se preparó a través de estudios lingüísticos, capacitación de primeros auxilios, duchas frías y campamentos de entrenamiento misionero con All Nation International. En octubre de 2018 llegó a Port Blair, obtuvo una visa de turista y pagó a los pescadores locales para que lo transportaran en secreto a la isla, manteniendo su misión oculta a la Guardia Costera. El 15 de noviembre, Shaw se acercó a la isla 2 veces, primero en canoa ofreciendo regalos como una pelota de fútbol, peces y una Biblia a prueba de agua. Trató de hacer contacto gritando «Te amo» y «Jesús te ama» en Xhosa y cantando canciones de adoración. Durante ese intento inicial, una flecha golpeó su Biblia, pero sin inmutarse regresó al día siguiente. El 17 de noviembre los pescadores vieron al sentinelés arrastrando su cuerpo por la playa, presumiblemente para enterrarlo. Siguiendo el consejo de los expertos, el gobierno indio optó por no intentar una recuperación con el fin de evitar una confrontación violenta o exponer a la tribu a alguna enfermedad. Número 14. Bruno Manser fue un activista ambiental suizo que dejó atrás su vida en Basilea en 1984 para vivir con los Penang, una tribu nómada del bosque de Sarawak, Malasia. Aprendió su idioma, costumbres y habilidades de supervivencia y finalmente se ganó el apodo de Lucky Penang.
Al presenciar de primera mano la rápida destrucción de su selva tropical por parte de las empresas madereras, se convirtió en un apasionado defensor. A partir de 1985 organizó bloqueos pacíficos contra la deforestación, actuó como puente entre los Penang y el mundo exterior y se convirtió en su voz global. El gobierno de Sarawak lo declaró enemigo del Estado y ofreció una recompensa por su cabeza. Después de ser deportado en 1990, continuó su activismo desde Suiza, fundando el Fondo Bruno Manser y en 1999 organizando una protesta en parapente sobre la residencia del primer ministro. En mayo de 2000 regresó a Borneo, entrando de forma encubierta en la región de Penang, cerca de Bukit Batu Lagui, en las tierras altas de Kelabit, vía Kalimantan, Indonesia. Su último contacto confirmado fue una postal fechada de 18 de mayo en la que mencionaba una costilla rota y agotamiento. El 25 de mayo fue visto con vida por última vez en la base de Batu Lagui, decidido a escalar el pico solo. A pesar de los esfuerzos de búsqueda por parte de los Penang, BMF y las autoridades suizas, nunca fue encontrado, solo rastros que conducían a un pantano en la base de la montaña. Número 13. Tatun Kanara, cuyo nombre real es Hans Guster Hauck, nació en 1941 en Coburgo, Alemania. A finales de la década de 1960, apareció en la región brasileña de Acre con un taparrabos, afirmando ser el líder de la desconocida tribu Uga Mongulala de la ciudad subterránea de Akakor. Hablaba portugués con acento alemán y dijo que su madre era una monja alemana y su padre un jefe tribal. Sus cuentos involucraban nazis, extraterrestres y pirámides ocultas debajo de la selva tropical. Su historia ganó notoriedad cuando el periodista Karl Brugger grabó 12 horas de entrevistas con él y publicó The Chronicle of Akakor en 1976, que se hizo popular entre los círculos de la nueva era. Pero las sospechas no tardaron en llegar. Entre 1980 y 1987, 3 aventureros desaparecieron durante expediciones con Tatunka como guía: John Reed, Ever Warner y Christine Hauser. El cráneo de Warner fue descubierto más tarde con signos de trauma, lo que levantó sospechas de juego sucio, mientras que Reed y Hauser nunca fueron encontrados. El propio Brugger fue asesinado a tiros en Río de Janeiro en 1984. Algunos sospechan que era Tatunka, aunque ninguna prueba lo ha confirmado. Número 12. En noviembre de 1965, un avión Douglas C-54G Skymaster de la Fuerza Aérea Argentina desapareció durante un vuelo de entrenamiento de Panamá a El Salvador. Al bordo de la aeronave TC-48 viajaban 9 tripulantes y 59 cadetes. Partió junto a un avión complementario TC-43 y más tarde informó que pasó el punto de navegación Mike 5 sobre el Golfo de Mosquitos a 2.000 metros de altitud en medio de fuertes lluvias y turbulencias. El piloto pronto informó de una emergencia. El motor 3 estaba en llamas y motor 4 había fallado, lo que provocó preparativos para un aterrizaje de emergencia a lo largo de la costa costarricense, posiblemente cerca de Limón o Juan Santamaría. La llamada de socorro también fue recibida por el control de tráfico aéreo en Tegucigalpa y un piloto de Alaska Cargo. Después de eso, la aeronave desapareció sin dejar rastros. A pesar de una operación de búsqueda masiva por parte de la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, inicialmente no se encontraron restos. Eventualmente, los chalecos salvavidas, las gorras y los escombros llegaron a la costa cerca de Bocas del Toro, lo que llevó a la conclusión de que la aeronave probablemente se estrelló a unos 30 kilómetros de la costa del Caribe. Número 11. El 1 de abril de 2014, las estudiantes holandeses Chris Kremers, 21 años, y Lisanne From, 22, emprendieron una corta caminata por el sendero El Pianista en Panamá, pero nunca regresaron. Esa tarde llegaron a la cumbre y por razones desconocidas abandonaron el camino marcado, siguiendo un remoto sendero indígena más allá de la divisoria continental. Comenzaron a hacer llamadas de emergencia a números de ayuda internacional, con docenas de intentos registrados durante varios días, hasta que sus teléfonos finalmente se apagaron. Equipos de rescate panameños y holandeses, junto con policías locales y voluntarios, buscaron en la selva durante 3 semanas sin éxito. 10 semanas después, el 14 de junio, un aldeano, Nagve, encontró la mochila azul de Lisanne cerca del río Culebra. Su contenido estaba casi intacto: teléfonos, una cámara, dinero, ropa y artículos personales. La cámara contenía 90 fotos nocturnas que mostraban rocas, vegetación, un espejo, pertenencias dispersas y posiblemente la parte posterior de la cabeza de Chris. 2 meses después se descubrieron restos humanos en la misma zona.
Número 10. Albert de Winton fue un actor nacido en Gales que en 1933 se embarcó en una peligrosa expedición a la selva amazónica de Brasil. Su misión personal era localizar al explorador británico desaparecido, el coronel Percy Fawcett, que había desaparecido en 1925 mientras buscaba la legendaria ciudad perdida de Zeta. En ese momento, Albert tenía 53 años y había interpretado papeles menores en películas de Hollywood como The Lost Paradise y King of the Wild. Insatisfecho con la emoción artificial de la actuación, anhelaba la genuina aventura de la selva. Vestido con ropa de safari y armado con un rifle, se aventuró en el área alrededor del río Xinhu. Después de 9 meses regresó completamente agotado y en un estado severamente debilitado. Una foto de un periódico mostraba su figura demacrada como una leyenda. No está hecho para un papel en una película. Este es el resultado de 9 meses en el desierto sudamericano. Sin embargo, pronto regresó a la región del Xinhu y pasaron los meses sin señales de vida. En septiembre de 1934 apareció un mensajero nativo con una nota arrugada que decía que Albert había sido capturado por una tribu y suplicaba que lo rescataran. Nunca más se le volvió a ver. Años más tarde, las autoridades brasileñas afirmaron que un miembro de la tribu Kamayura había estado involucrado en su desaparición y se había llevado su rifle. Número 9. En 1987, el obispo Alejandro Lavaca y su hermana Inés Arango fueron asesinados en la región amazónica de Ecuador durante sus esfuerzos por proteger a la aislada tribu Tagaeri de las empresas petroleras invasoras. Sus muertes fueron reconocidas más tarde por la Iglesia Católica como martirio. El 22 de mayo de 2025, el Papa León XIV los declaró venerables, un paso importante hacia la beatificación. El obispo Lavaca había llegado a Ecuador en 1965 y pasó más de 20 años trabajando con el pueblo guaraní, aprendiendo su idioma y cultura. En 1977, la hermana Inés se unió a él y juntos defendieron los derechos de las comunidades indígenas, en particular de los Tagaeri no contactados. Cuando las compañías petroleras comenzaron a invadir el territorio Tagaeri, Lavaca y Arango decidieron buscar contacto directo para garantizar la seguridad de la tribu. A pesar de las advertencias de sus compañeros misioneros sobre los peligros, persistieron, convencidos de que su presencia era necesaria. El 21 de julio de 1987 fueron asesinados mientras intentaban contacto, probablemente confundidos por guerreros guaraní con representantes de la compañía petrolera. Sus cuerpos fueron encontrados en una choza en la selva, pero su legado sigue vivo a través de la Fundación Alejandro Lavaca, que sigue abogando por los derechos indígenas en la Amazonía. Número 8. El capitán James Cook fue un explorador, navegante y cartógrafo británico, mejor conocido por sus 3 grandes viajes a través del Océano Pacífico. Estas expediciones ampliaron significativamente el conocimiento europeo del Pacífico mediante el mapeo de áreas como Nueva Zelanda, la costa este de Australia e innumerables islas. En 1778, durante su tercer viaje, Cook se convirtió en el primer europeo en pisar las islas hawaianas. Al principio fue recibido calurosamente, en parte porque su llegada coincidió con el festival Makahiki, una celebración en honor al dios Lono, lo que llevó a algunos a verlo como divino. Sin embargo, las relaciones pronto se deterioraron debido a malentendidos culturales y tensiones sobre alimentos y también suministros. El 14 de febrero de 1779, Cook intentó secuestrar al jefe local Kalani Opu para forzar la devolución de un barco robado. Este acto condujo a un violento enfrentamiento en el que Cook fue asesinado por guerreros hawaianos en la bahía de Kealakekua, en la Isla Grande. Número 7. Jim Thompson fue un empresario y ex arquitecto estadounidense famoso por revivir la industria de la seda tailandesa. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció en Tailandia y fundó la Thai Silk Company, ayudando a popularizar la seda tailandesa en todo el mundo. Llegó a ser conocido como el rey de la seda del sudeste asiático. En marzo de 1967 desapareció misteriosamente mientras se encontraba en las tierras altas de Camerón, una fría región montañosa de Malasia. El 26 de marzo salió a caminar cerca de los senderos de la selva alrededor de su resort y nunca regresó. Se lanzó una operación de búsqueda a gran escala en la que participaron autoridades, lugareños y helicópteros, pero nunca se encontró rastro de Thompson.
Su desaparición dio lugar a numerosas teorías que van desde un accidente en la densa jungla hasta un asesinato o incluso espionaje de la Guerra Fría. El terreno accidentado y la espesa vegetación dificultaron enormemente la búsqueda y hasta el día de hoy su destino sigue siendo un misterio perdurable. Número 6. Giovanni da Verrazzano fue un explorador italiano que trabajó para el rey francés Francisco I. Es mejor conocido por su viaje de 1524 a lo largo de la costa atlántica de América del Norte, durante el cual se convirtió en el primer europeo en ingresar a la bahía de Nueva York. Su última expedición en 1528 terminó en tragedia y misterio en el Caribe. Con 3 barcos se dispuso a explorar la costa centroamericana y a buscar un paso hacia el Pacífico. En la primavera su flota llegó a las Antillas Menores, pero lo que sucedió después sigue sin estar aún claro. Según su hermano Girolamo, que viajó con él como cartógrafo y cronista, Giovanni desembarcó en una de las islas, posiblemente Guadalupe o Dominica, con un pequeño grupo. Allí fue capturado y asesinado por los caribes locales, que eran conocidos por su hostilidad hacia los forasteros. Algunos relatos posteriores incluso afirman que Verrazzano fue canibalizado mientras su tripulación observaba impotente desde el propio barco. Número 5. Jeremías Hayo Rivers era un hombre de 27 años de Wadja y Huinhit, un futbolista talentoso y querido miembro de la familia y orgulloso representante de su comunidad indígena. Era muy conocido en la región de Caterín, en el territorio del norte, donde jugaba al fútbol y mantenía una profunda conexión con la tierra y la cultura. En 2021 su vida llegó a un final repentino y trágico durante un viaje al remoto suroeste de Queensland. En octubre de 2021, Hayo se unió a un grupo de 7 hombres en una expedición transfronteriza de caza de cerdos entre Nueva Gales del Sur y Queensland. Establecieron su campamento en Whippo Creek, cerca de Nokundra, una zona aislada rodeada de terreno accidentado. En la mañana del 18 de octubre, el grupo afirmó que Hayo abandonó el campamento solo para encontrar agua clara para nadar, pero nunca se le volvió a ver. A pesar de las extensas operaciones de búsqueda, no se encontró ni un solo rastro de él, ni ropa, cuerpos ni pertenencias. Su amigo Yoyo Cantilla declaró que Hayo estaba ruidoso, intoxicado y alucinando debido a la metanfetamina en ese momento. Los hombres de su grupo contaron historias contradictorias, afirmando que se fue a perseguir cerdos, nadar o revisar una trampa. Según el forense, sus relatos contenían inconsistencias y es posible que supieran más de lo que admitían, aunque no se podían descartar causas naturales. Incluso la teoría de que sus restos fueron consumidos por animales salvajes como cerdos, lagartos o águilas se lanzó para explicar la total falta de pruebas de su cuerpo. Número 4. Stefan Ratin fue un cazador y colono suizo que vivió en la región brasileña de Mato Grosso a principios de la década de 1930. En abril de 1932, relató una historia extraordinaria a la embajada británica en Sao Paulo. Mientras viajaba por el Amazonas, afirmó haber conocido a un hombre blanco y barbudo que se presentó como un coronel inglés, posiblemente Percy Fawcett. El misterioso hombre le pidió a Ratin que se pusiera en contacto con el mayor Paget en el consulado británico. Curiosamente, solo unos pocos funcionarios estaban al tanto de la conexión de Paget con Fawcett, lo que le dio la credibilidad en la historia de Ratin. A finales de mayo de 1932, Ratin organizó un equipo de rescate acompañado por un periodista brasileño. Se aventuraron en la selva para recuperar al coronel, pero después de descender por el traicionero río Arinos, todo el grupo desapareció sin dejar rastro y nunca más se le volvió a ver. Número 3. La expedición Lagrange fue realizada a principios de 1865 por las autoridades coloniales de Australia Occidental. Su misión era localizar a 3 colonos desaparecidos, Frederick Panther, James Harding y William Goldwyer, que habían desaparecido cerca de la bahía de Lagrange, en la región de Kimberley, a finales de 1864. Dirigido por el explorador y político Maitland Brown, el equipo partió de Fremantle en febrero de 1865. Con la ayuda de guías indígenas encontraron los cuerpos de los 3 colonos el 3 de abril en el pantano de Vula Vula. En lugar de regresar, Brown avanzó hacia el interior, supuestamente para cartografiar la región. El 6 de abril se encontraron con un grupo de aborígenes Karat Harry.
Algunos relatos lo describen como una emboscada, otros dicen que fue un ataque a un campamento. De cualquier manera, entre 6 a 20 aborígenes fueron asesinados, sin bajas entre el grupo de expedición. Número 2. Nacido en Somerset, Inglaterra, Richard Manson era un prometedor estudiante de medicina en Oxford y miembro de la Royal Geographical Society. En 1958 viajó por Sudamérica en Land Rover con otros estudiantes. En 1961 dirigió una audaz expedición para explorar el inexplorado río Iriri en los estados brasileños de Pará y Mato Grosso. El equipo, formado por Manson, el líder junto a John Hemming y Keith Lambert, comenzó su viaje, pero pronto se quedó sin suministros después de localizar el río. A principios de septiembre, Hemming regresó a una pista de aterrizaje en Kashimo para recoger más provisiones. El 3 de septiembre, Mason partió solo con equipo básico, solo para caer directamente en una emboscada de la tribu Panará. Fue asesinado en un ataque con armas tradicionales y encontraron flechas y garrotes dispuestos ritualmente alrededor de su cuerpo. Sus restos fueron recuperados más tarde y enterrados con honores en el cementerio británico de Río de Janeiro. Los Panará hicieron contacto oficial con el mundo exterior en 1973. En 1998, Hemming habló con miembros de la tribu que explicaron que veían a Mason como una amenaza, especialmente debido al extraño sonido de sus jeans de mezclilla. Número 1. Ambrosius Einger, nacido alrededor del 1500 en Talfingen, cerca de Ulm, fue un noble alemán y aventurero al servicio de la poderosa familia de banqueros Welser. En 1529 fue nombrado primer gobernador de Klein-Venedin, una efímera colonia alemana en la costa norte de la actual Venezuela. En marzo de ese año condujo a 281 colonos a Santa Ana de Coro, la capital de la colonia. Más tarde ese año lanzó una expedición al lago de Maracaibo, donde fundó el asentamiento de Neunumber, más tarde rebautizado como Maracaibo, después de violentos enfrentamientos con el pueblo Coquibacoa. Después de un ataque de malaria, regresó a la Española en 1530 y en 1531 comenzó una ambiciosa búsqueda de una mítica tierra de oro al oeste. Con 40 jinetes, 130 soldados y numerosos aliados indígenas, cruzó las montañas de Oca, los pantanos de Zapatosa y el río Lebrija. En el camino muchos murieron y se dice que los sobrevivientes se comieron sus caballos y perros para mantenerse con vida. El 27 de mayo de 1533, el grupo fue emboscado por guerreros chitarreros cerca de Chinacota, en lo que hoy es Colombia. Einger fue alcanzado en el cuello por una flecha envenenada y murió 4 días después, el 31 de mayo de 1553. Según la leyenda, sus hombres lo enterraron apresuradamente bajo de un árbol antes de retirarse a Coro. ¿Alguna vez te atreverías a visitar la selva? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.